clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Freddy Rincón Noriega. El profesor Rincón Noriega es reconocido historiador y además analista político. Bienvenido. Gracias, Manuel. Aparte de que escribió este libro hace bastante tiempo ya, pero nunca pierde vigencia. De hecho, ha tenido varias ediciones posteriores, ¿no? Y el libro se llama justamente El Nuevo Ideal Nacional, que fue un poco el lema, pues, de Pérez Jiménez. Ahora, los gobiernos que son autoritarios o tienden al autoritarismo siempre tienen estas especies de instrumentos ideológicos. En Pérez Jiménez, el Nuevo Ideal Nacional, en el caso de bueno, cuando Gómez, no sé si podríamos equiparar, pero el famoso gendarme necesario. Después, hoy tenemos a Putin con su nueva Rusia y el mismo Trump, los MAGA. Y aquí ni se diga, aquí de hace 25 años para acá es que hay historia, antes no había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es una característica, pues, común a todos estos regímenes. Bueno, el Nuevo Ideal Nacional fue, digamos, la ideología o el pensamiento o las ideas que desarrollaron para unificar el país en torno a los planes desarrollados por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Pero quisiera empezar por lo siguiente. Ese trabajo es una tesis de grado, por supuesto, no tiene la magnitud de lo que pudiera ser un doctorado. En la Escuela de Historia, para aquel momento, estamos hablando de comienzo de la década del 80, en 81, 82, exigían un trabajo original, distinto, y me puse a revisar como a mí me gustaba, o la especialidad que era Historia de Venezuela Contemporánea. Traté de buscar un tema en ese periodo y me arriesgué a trabajar uno demasiado reciente, porque apenas habían pasado 2 décadas y unos años cuando me puse a trabajar. Entonces eso involucraba o eso implicaba tener muchísimo cuidado, porque afectaba cualquier cosa que yo dijera o escribiera. Los protagonistas de ese periodo, la mayoría estaban vivos, quienes actuaron en contra. Entonces tenía muchas implicaciones. Y eso para mí fue un reto. Y yo lo asumí. Porque bueno, pensé que si me iba a graduar de licenciado de Historia tenía que asumir ese reto con fuerza, como los había asumido antes en varias cosas desde chamo, sí, que estaba no involucrado en la política. Porque como quiera que sea, es un trabajo de investigación, no puede estar dependiendo de quién le gusta o no. Así es. Entonces, bueno, fue un reto muy grande. Investigué, revisé las revistas de la fuerza, cómo era. Entonces, me propuse 2 cosas fundamentales: el área económico y el área militar de ese periodo, de Pérez Jiménez. Y cuando comencé a revisar los materiales, o la documentación, o las fuentes primarias, me di cuenta que habían un conjunto de decisiones tomadas por el gobierno que me parecían justos, convenientes, patriotas, nacionalistas. Yo decía y empecé a contrarrestar con toda la prédica que venía después del 58. Claro, hoy comprendo que a raíz del derrocamiento de la dictadura y el nacimiento de la democracia, era natural que abundaran montañas de opiniones en contra de la dictadura. Labor que realizó como nadie en el siglo XX José Agustín Catalá. Exacto. Que allí con todo ese enorme trabajo se puede conseguir casi todo lo que hizo la dictadura en contra de quienes adversaron y por supuesto todos los errores que en la dictadura puede estar seguro que está editado por Ediciones Ávila o Cantaclaro, pues, y José Agustín Catalá en esa labor, cosa que siempre le he reconocido. Pero también, entonces, cuando me puse a revisar, yo dije, bueno, yo no puedo escribir algo
de lo que ya se ha escrito. Y como me percaté de que habían algunas cosas interesantes que no se reconocían, yo dije, bueno, me meteré en un problema, pero yo voy a decir lo que encuentre allí. Y efectivamente, en el área militar, conseguí que hubo un importante avance y se tomaron decisiones con independencia, que al final, a la postre, terminaron molestando a los Estados Unidos. El tema de las armas, ¿no? El tema de las armas, armas. Periménez buscó comprar armamento a Francia, a Alemania, y eso de alguna manera no se salía fuera de las instrucciones, vamos a decir así, dadas por... Y también en el área económica fue maravilloso, porque yo decía, bueno, ¿cómo es esto? El desarrollo de la industria siderúrgica, el desarrollo... Petroquímica. La petroquímica, la industria siderúrgica, y entonces empecé a trabajar y dije, contra la continuidad de este proyecto me parece interesante. Y llegué a la conclusión de que efectivamente el gobierno de Pérez Jiménez, y probablemente de toda la década militar, que va del 48 al 58, es la continuación de una política económica que se emprendió desde 1936. En esos, cuando me propuse eso, por supuesto, tenía mis dudas y conversé con algunos periodistas, algunos profesores de la época que me animaron a continuar en esa investigación. Debo reconocer a Eliezer de Arrangel, Diego Batista Urena, y un personaje importantísimo, el economista y poeta Orlando Araujo, que seguramente Manuel fue muy amigo de él. Orlando, cuando yo le puse y le dije lo que yo había conseguido y los materiales, me dijo, mira, el gobierno de Pérez Jiménez consultó a gente de todas las ideologías, siempre y cuando ayudara al desarrollo de sus proyectos económicos. Me dice, y por lo general esos proyectos económicos estaban de alguna manera vinculados con su estrategia militar, es decir, que pudieran servir para la industria de la construcción, pero también para el desarrollo, por ejemplo, del sistema ferroviario, que de alguna manera fortalece cualquier estrategia de tipo militar. Bueno, también la investigación, la tecnología en aquel momento, ¿no? Que por cierto se ha puesto de moda ahora por otras razones, a todo el centro de investigación de PIPE con Fernández Morán, ¿no? Sí. Por cierto que ayer andaban trayendo los restos de Fernández Morán en el centro. Sí, pero te decía, efectivamente, pero también el primer dato que me consigo es que había un grupo que quería ponerle la mano, primero, en la investigación el desarrollo de Guayana. Desde la época de Gómez comenzaron a ver esa posibilidad y empezaron a ir exploradores. Se fue desarrollando toda esa idea del desarrollo de la industria. Cuando el trienio, que va del 45 al 48, crea la Corporación Venezolana de Fomento, también le da continuidad a estudiar esa región con mira al proyecto siderúrgico de la electrificación del Caroní y las petroquímicas. Bueno, y Pérez Jiménez lo que hace es darle continuidad. Tú entras a la década militar y no hay ningún rompimiento. Hubo un grupo que quería ponerle la mano al sector privado con alianza mixta extranjera y Pérez Jiménez decidió que no, que debía ser el gobierno venezolano ponerle control sobre eso. Claro, eso forma parte de toda una visión económica que yo percibo existe entre el 36 y el 58, o quizás hasta después. Hay una pequeña modificación con la política que desarrolla Betancourt, primero que frena el desarrollo ferroviario y la de sustitución de importación. Pero hay una cierta continuidad. Bueno, habrá cosas en común porque eran regímenes de alguna manera similares. Fíjate, si tú tienes gente competente como la tuvo Pérez Jiménez, porque no hay duda de que tuvo gente muy competente en el gobierno en todas las áreas,
Y tienes además el control militar y el control de la represión. Es imperdonable que no hagas cosas. Evidentemente él hizo muchas cosas. Claro, todo eso se pone en cuestionamiento cuando visualiza el tema de los derechos humanos, pero ese no era tu tema. Tu tema era el nuevo ideal nacional. Ahora, vuelvo y te digo, ¿y los planes en qué consistía ese nuevo ideal nacional y por qué era necesario como instrumento ideológico? Bueno, lo que han hecho, digamos, casi todos los gobiernos, que es explotar y usar la figura de los próceres de la independencia, la figura de Simón Bolívar. Al fin y al cabo, el nuevo ideal nacional es una proclama bastante elemental, pero que servía porque explotaba el sentimiento de los venezolanos, pues. Y entonces, ¿cómo utilizar la fecha, los hombres y la figura para unificar? Por eso es que él desarrolló también lo de la Semana de la Patria. Inevitablemente, pero el nuevo ideal no es un programa de gobierno que uno pudiera... No, tampoco... de verdad que no me metí en seguir insistiendo lo que ya para ese momento estaba saturado, claro, que era la debilidad de un proyecto ideológico como el nuevo ideal nacional. No me interesaba, simplemente lo que me interesaba era señalar, bueno, esto sirvió para unificar, y además lo complementaba con la Semana de la Patria, o sea, y unificaba a la gente. Era económico, era cultural, lo que había era, a partir de su visión militarista, pues, de vincular el desarrollo, era un gobierno que tú puedes deducir ahí que no le interesaban los sectores populares, pues, como desarrollo. No le interesaba la educación popular, por ejemplo. No, le interesaba era la meritocracia y hacer cosas, infraestructura y seleccionar una visión elitesca de la sociedad. No era la idea de incorporar a los sectores populares. Que coincidió mucho con los planteamientos de Getúlio Vargas, ¿no? En Brasil, el Estadio Nuevo. Sí, que fue asumido por la Escuela de Chorrillos. La internacional, que llamaban la Internacional de las Espadas, pues, claro, que era todavía toda en esa época, la década del 50 del siglo pasado, bueno, que era la proliferación de dictaduras apoyadas en buena medida por los Estados Unidos. Mira, este libro ya tenemos que ir terminando porque se nos ha acabado el tiempo, pero quiero la gente que esté interesada, porque habrá mucha gente que seguirá investigando sobre esto y es bueno que sepan dónde se puede adquirir este libro. Entiendo que la invitación tuvo que ver con todo. Ahora, recientemente, hay como una preocupación. Yo celebro que haya una preocupación entre los jóvenes, sobre todo los jóvenes de la UCB. No me importa cómo piensen, porque ahí debe haber libertad de pensamiento. Sí. Lo que no quiero es que repitan cosas, sino que se dediquen a investigar para que defiendan. Lo único que yo les pido a esos jóvenes que hoy tienen una altísima preocupación por el pasado, y en particular por el gobierno de Pérez Jiménez, es que el debate sea civilizado, que el intercambio sea con ideas y no con agravios y insultos. Y entonces, por supuesto, yo invito a ese grupo de jóvenes que lean este esfuerzo que, sin modestia, fue el primer esfuerzo después de la dictadura, después del 58, en tener una visión distinta a lo que tradicionalmente se venía diciendo. Que enriquece el debate. En el fondo era que está expresamente dicho en Venezuela Política y Petróleo de Rómulo Betancourt. Los demás trabajos hasta ese momento eran derivados de lo que había dicho Rómulo. Pero estas ediciones se encuentran en este momento en las librerías, ¿o hay que ir a Amazon? No, en la librería no están, solamente está en Amazon. Yo lo rescaté, fue una edición que estaba en el olvido, que me lo publicó José Agustín Catalá, y eso le creó problemas a él. De todas maneras, en la advertencia, en la publicación de esta segunda edición, hay toda una narración que es interesante que lo lean, porque está todo el cuento de la discusión de la tesis, de todos los problemas que me confronté, sí, y la edición. ¿Por qué abordaste el tema desde esa perspectiva? Y por qué abordé y por qué lo hice de manera irreverente, como deben ser todos los jóvenes, y todo el mundo tiene que ser crítico e irreverente.
Freddy, muchas gracias por haber venido y habernos traído traído toda esta historia. Gracias. En este momento se pone de nuevo en vigencia por el tiempo en que estamos, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Felipe también tuvo un libro muy interesante sobre el tema de Aquí está que lo también, editó el diario, aquí está también el libro que lo editó el diario El Nacional. que la lo tenía, biblioteca. pero no lo tenía dedicado y me lo acaba de... Maravilloso. Bueno, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.